A ver, un, dos, tres, un, dos, tres. Ay, gracias por estar aquí nuevamente. Bienvenidos. Bueno, hoy voy a hablar de un tema que yo creo que es tendencia y todo, pero la verdad creo que es bastante serio e importante, pues por supuesto, de estarlo analizando. Llegué como a una reflexión que les quiero compartir hoy y ojalá se queden hasta el final. Lo primero que yo pienso cuando se toca este tema, lo veo, lo escucho, lo que sea, es que es como esas personas que cuando están frente a un televisor empiezan a hacer zapping, ¿sí? O sea, yo me imagino una persona con un control remoto, sobre todo yéndonos a la época donde existía pues los canales, pero hoy pasa también con las plataformas, pero que estás buscando y buscando y buscando, ¿no? Y pasas de un canal a otro y no te quedas más de 3 segundos en un canal y sigues saltando, de repente consigues algo que te enganchó y te quedas viéndolo si acaso un ratito, pero quizás ni siquiera hasta el final y sigues saltando nuevamente. Y cuando vienes a ver, o sea, la tarde se pasó o la noche se pasó en saltar canales y no vistes nada. Y es que el otro día hablaba con un amigo sobre este tema, la verdad es que lo he hablado con varias personas en diferentes oportunidades, y este amigo me recordaba que en nuestra época, o bueno, o por lo menos en mi país, se le llamaba el peor es nada, ¿no? Y hoy en día quizás es una forma más elegante o más sutil de llamarlo como el casi algo, pero a fin de cuentas es lo mismo. Vámonos rápidamente a un análisis histórico, sociológico, antropológico. En el siglo XV, la población mundial era de aproximadamente unos 500 millones de personas. Hoy en día es de 8.000 millones de personas, casi. Eso quiere decir, si lo comparamos, en el siglo XV, pues la vida era en pequeñas comunidades, ¿sí? O sea, las relaciones tenían un alcance muy corto. La familia era quizás la relación más amplia porque las familias eran más grandes, pero tus amigos, conocidos, vecinos y las personas de trabajo eran muy pocas. A nivel de trabajo, imagínate, tenías uno o dos máximo durante toda tu vida, entonces pues era la misma gente durante toda tu vida. Ibas a hacer mercado, por ejemplo, en la plaza del pueblo o de las pequeñas ciudades donde vivías, y las opciones eran poquísimas en comparación a hoy, ¿sí? Es decir, unos cuantos vegetales como de la temporada, unas cuantas frutas, unos cuantos cereales, la proteína como de la semana, unas harinas y ya. Eso era todo. Entonces era quizás en comparación con el mundo moderno, quizás era más fácil elegir. Y era más fácil quedarse con lo que habías elegido, porque pues no había más opciones. Entonces es natural. ¿Sí? Lo primero que quiero decir acá, como lo suelo insistir, es natural que hoy en día, ante tantas opciones que hay en todas las dimensiones de la vida, se nos haga difícil elegir solo una y terminemos eligiendo varias. Por ejemplo, vas al supermercado y terminas con un carro lleno de cosas que quizás hasta te hagan daño a nivel de salud. Porque se nos está haciendo muy desafiante decir que no ante las opciones que tienes enfrente, porque se te antojan todas. Todas parecen interesantes, tienes acceso a todas esas opciones y entonces al final dices, ¿por qué no? ¿Sí? Me puedo dar un cariñito o me puedo dar este permiso hoy o quiero probar, ¿sí? Entonces eso está pasando hasta con el trabajo, con los amigos, con todo está pasando. Pero lo más grave es que esté pasando con las relaciones humanas.
porque es muy distinto elegir llevarte una dona y también el pan dulce, por decir un ejemplo, a elegir estar con una persona y otra al mismo tiempo. Porque ahí lo que estás poniendo en juego son las emociones y la humanidad de esas otras personas. Y también la tuya, porque sí lo estás poniendo en juego. Y eso hablando de poquitas cosas, o sea, de un caso de una o dos personas, porque es que hoy en día hasta podrías tener, o sea, hoy en día existe Tinder, hoy, y quién sabe qué va a existir mañana. O sea, literalmente podrías tener varias relaciones al mismo tiempo en la ciudad donde vives y también otras en otras ciudades a distancia y de forma virtual. ¡Wow! O sea, la amplitud de posibilidades es tan extensa y sigue creciendo que cada vez es más difícil decir que no. Pero aquí lo que se está poniendo en juego, antes de eso quiero rápidamente, para que te aguantes a los siguientes minutos. Mira, si nosotros seguimos en un comportamiento donde estamos causando tanto daño a nivel emocional y además no nos estamos quedando con una opción, la raza humana se va a terminar extinguiendo. Primero porque es que literalmente no se están haciendo las uniones tradicionales que se hacían en el siglo XV, por seguir hablando de ese ejemplo. Entonces, pues no hay quien continúe nuestra especie. Y segundo, porque este daño emocional ya lo está logrando, va a hacer que el ser humano cada vez se aísle más y quiera tener menos relaciones interpersonales. Y va a pasar, y ya está pasando, que vas a preferir tener una relación con una máquina o un robot que con una persona real. Y va a pasar que los robots y las máquinas van a terminar dominando el mundo. Y no va a ser culpa del desarrollo, no va a ser culpa de la tecnología, no va a ser culpa de los científicos, no va a ser culpa de los dueños de las empresas que están creando todos estos desarrollos. Y por eso la solución no es ponerse en contra de todo lo que está pasando en el mundo, la solución no es criticar y la solución no es protestar en contra de el desarrollo natural y humano que está teniendo el mundo, sino la solución está en poner atención a las consecuencias que en el comportamiento humano está trayendo el mundo hoy en día. Y es que lo que se está poniendo en juego acá es una de las características más importantes del ser humano, que nos diferencia un montón del resto de las especies animales. Y me refiero a la voluntad. Si el ser humano no tuviera voluntad, no, o sea, se hubiese extinguido hace rato, empezando por ahí. Segundo, no hubiéramos podido crecer y desarrollarnos como al punto en el que estamos hoy en día. Un ejemplo rápido, si todavía lo estás poniendo en juego lo que te estoy diciendo. La vacuna del COVID. Si los científicos que crearon la vacuna del COVID no hubieran tenido la voluntad de levantarse todos los días y hacer todo lo que significa científicamente para desarrollar la vacuna que acabó con una de las peores pandemias que ha existido en el mundo y que nosotros vivimos y somos testigos de eso, pues también la mitad de la población, por decir poco, se hubiera acabado. Entonces, si nosotros permitimos como individuos que perdamos y sigamos perdiendo la voluntad, es decir, esa capacidad de decir que no ante tantas opciones que nos parecen atractivas, que nos parecen interesantes, que se nos antoja, al final nos estamos convirtiendo en unos seres humanos cobardes sin voluntad, que no estamos teniendo nuestra vida en nuestras manos, sino que la vida, el mundo, los que dominan el planeta, cualquier cosa, nos está arrastrando y es lo que está dirigiendo nuestra vida. Entonces, la reflexión que yo quería
compartirles hoy acá es, ¿quién está dirigiendo tu vida? ¿Estás teniendo la voluntad de tomar decisiones en función de tus propósitos de vida en todas las dimensiones? ¿Estás teniendo la voluntad de decir que no ante posibles relaciones que tú sabes que no quieres, que tú sabes que no te gustan y que no te quieres involucrar? ¿Estás diciendo que no o te estás dejando llevar por la tendencia actual de ¿por qué no? Voy a probar y voy a probar y voy a probar y al final quedarse sin nada? ¿Estás dirigiendo tu vida? Creo que de verdad lo único que los quiero dejar pensando hoy es qué tanta voluntad estoy teniendo en mi vida diaria. ¿Con qué tanta voluntad estoy dirigiendo mi vida? Para dejarlos pensando aún más. Solamente esto aquí es un aporte, una ñapa, un pensamiento muy personal. ¿Quiénes creen ustedes que dirigen el mundo? Yo creo que está totalmente relacionado con las personas que tienen más voluntad. ¿Tú la estás teniendo? Bueno, si llegaste hasta acá con la seriedad de este tema, pero es bien importante, gracias por escucharme. Si te gustó, dale me gusta. Si lo quieres compartir, buenísimo, mejor. Chao.